Pensamiento formal, Jean Piaget. El adolescente construye sistemas y teorías. El niño no edifica sistemas. Tiene algunos a nivel preconsciente o inconscientes, en el sentido de que son informulables e informulados y que solo el observador externo logra descubrirlos, mientras que él no los reflexiona jamás. El niño piensa concretamente, problema tras problema, a medida que la realidad se lo plantea, y no une las soluciones que va encontrando mediante una teoría general que pueda poner de relieve su principio. En cambio, el adolescente se va a interesar por los problemas inactuales, o sea, sin relación con las realidades vividas día a día, o que anticipan situaciones futuras del mundo y a menudo quiméricas. Y va a elaborar teorías abstractas. Hay algunos que escriben, que crean una filosofía, una política, una estética, etc. Otros no escriben, pero hablan sobre estas ideas. Otros no las exponen y se limitan a pensarlas de modo íntimo y secreto. Pero todos los adolescentes tienen sistemas y teorías que transforman el mundo de alguna manera. Entre los 11 y los 12 años se produce una transformación fundamental en el pensamiento que marca el paso del pensamiento concreto al pensamiento formal o hipotético deductivo, caracterizado por una reflexión libre y desligada de lo real. Las operaciones concretas no se refieren más que a la realidad en sí misma y a los objetos tangibles que pueden ser manipulados y sometidos a experiencias efectivas. Cuando el pensamiento del niño en operatorio concreto se aleja de alguna manera de lo real, solo va a sustituir los objetos ausentes por una representación que va acompañada de creencia y que de alguna manera va a equivaler a lo real. Pero si a estos niños le pedimos que razonen sobre simples hipótesis, sobre un enunciado puramente verbal, vuelven a caer en la intuición prelógica y preoperatoria. Por lo tanto, si manipulasen los objetos, razonarían sin obstáculos, pero estos mismos razonamientos exigidos en el plano del lenguaje y de los enunciados verbales constituyen otros razonamientos mucho más difíciles, ligados a simples hipótesis sin realidad efectiva. Después de los 11 o 12 años, el pensamiento formal hace que las operaciones lógicas comiencen a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera, el lenguaje de las palabras, el de los símbolos matemáticos, etc., pero sin el apoyo de la percepción, ni de la experiencia, ni siquiera de la creencia. El pensamiento formal es así, hipotético-deductivo, o sea, capaz de deducir las conclusiones a partir de puras hipótesis, y no sólo de una observación real. Sus conclusiones van a ser válidas independientemente de su verdad de hecho. Y por ello, esta forma de pensamiento representa una dificultad y un trabajo mental más complejo que el pensamiento concreto. Se trata no sólo de aplicar unas operaciones a unos objetos, o sea, de ejecutar con el pensamiento unas acciones posibles sobre dichos objetos,
sino de reflexionar estas operaciones independientemente de los objetos y de reemplazar a estos por meras proposiciones. Esta reflexión es así un pensamiento de segundo grado. El pensamiento concreto es la representación de una acción posible y el pensamiento formal la representación de una representación de acciones posibles. Estas operaciones formales no son otra cosa que las mismas operaciones, pero aplicadas a hipótesis o proposiciones. Consisten en una lógica de las proposiciones por oposición a la lógica de las relaciones de las clases y de los números. Las operaciones formales aportan al pensamiento un poder nuevo, que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real, para permitirle edificar a voluntad reflexiones y teorías. La inteligencia formal marca así el primer vuelo del pensamiento, y no es extraño que el adolescente use y abuse al comienzo de este nuevo poder que le ha sido conferido. Esta es una de las dos novedades esenciales que oponen la adolescencia a la infancia: la libre actividad de la reflexión espontánea. Todo nuevo poder de la vida mental empieza por incorporar el mundo en una asimilación egocéntrica, sin encontrar hasta más tarde el equilibrio al componerse con una acomodación a lo real. Existe, pues, un egocentrismo intelectual de la adolescencia, comparable al del lactante que asimila el universo a su actividad corporal y al del niño preoperatorio que asimila las cosas a su representación en el juego simbólico. Este egocentrismo del adolescente se manifiesta a través de la creencia en la reflexión todopoderosa, como si el mundo tuviera que someterse a los sistemas y no los sistemas a la realidad. Es la edad metafísica por excelencia. El egocentrismo metafísico del adolescente encontrará poco a poco su corrección en una reconciliación entre el pensamiento formal y la realidad. El equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que la función que le corresponde no es la de contradecir, sino la de anticiparse e interpretar la experiencia.